Actualmente se ha descubierto un exoplaneta que podría ser potencialmente habitable, conocida como Tierra 2.0, aunque técnicamente es llamada el exoplaneta K2. Según los científicos, es potencialmente habitable. ¿Te imaginarías preparando tu equipaje para viajar a otro planeta? Pues dentro de poco tiempo eso será posible. Astrónomos británicos han descubierto un exoplaneta. Los exoplanetas son planetas fuera del sistema solar. Cuenta con el doble del tamaño de la Tierra, considerado, según los estudios, como potencialmente habitable, ya que es posible que contenga agua. Esto abre la vía a la búsqueda de vida en planetas significativamente más grandes que la Tierra. Un equipo de científicos de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, ha utilizado los datos de masa, radio y atmosféricos del exoplaneta K2 y ha determinado que es posible que el planeta albergue agua líquida en condiciones habitables, bajo su atmósfera rica en hidrógeno. Este exoplaneta, que está situado a 124 años luz de distancia, unos 1000 billones de kilómetros desde la Tierra, poca distancia, ¿verdad? Y tiene 2.6 veces el radio y 8.6 veces la masa de la Tierra. Orbita una estrella dentro de su zona habitable, donde las temperaturas podrían permitir que exista agua líquida y la radiación no es tan grande como para impedir la vida. Según los científicos, el exoplaneta está demasiado lejos para enviar una sonda, así que la única opción es esperar a que se lance la nueva generación de telescopios especiales en la próxima década y buscar gases en la atmósfera del planeta que solo pueden ser producidos por organismos vivos. Siempre nos hemos preguntado si estamos solos en el universo. ¿Y tú, qué crees? Entre los planetas que se observaron, el K2 fue el único que reveló la estructura molecular del agua. Los modelos computacionales mostraron que hasta un 50% de su atmósfera podría ser agua. El planeta tiene poco más del doble del tamaño de la Tierra y una temperatura lo suficientemente fría como para tener agua líquida entre 0 y 40 grados centígrados. Esto es increíblemente emocionante. Esto nos acerca a responder la pregunta fundamental: ¿es la Tierra única? Una dificultad para responder esta pregunta, sin embargo, es que los astrónomos no se ponen de acuerdo sobre qué gases constituirían evidencia de vida. Esta tarea no es nada fácil. Para llegar a un consenso, es probable que se requiera un estudio de la composición química de este planeta. La Tierra realmente destaca en nuestro propio sistema solar. Tiene oxígeno, agua y ozono. Pero aún, si encontramos todo eso en un planeta de una estrella distante, debemos tener cuidado al decir que es compatible con la vida. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like. Y si eres nuevo, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones.